Saludo con gusto al profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de la UTLAP y experto en seguridad nacional, Jonathan Maza. Jonathan, con el gusto de saludarte, profesor. Me gustaría conocer tu opinión, teniendo en cuenta en las últimas horas los hechos violentos, extremadamente violentos que hemos visto en distintos estados de la República, pero situándonos en las policías municipales y estatales. ¿Las están dejando sin presupuesto, profesor? ¿Las están dejando morir a su suerte, parecería? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo está actualmente la Policía Municipal y Estatal? Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a ti y a todo el auditorio. Y pues efectivamente un problema que estamos viviendo en México y que recientemente estamos presenciando con los acontecimientos de las últimas 24 horas, pues es un claro ejemplo de cómo las policías municipales, las policías locales, que son las más inmediatas a la realidad del ciudadano y que tienen que ver sobre todo con el cuidado y la protección de la vida, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos, pues bueno, son las más vulnerables también. Y hay muchos datos e informes y también proyectos que van llevando la contabilidad, por así decirlo, de los atentados contra policías municipales, las policías locales y estatales. Y lamentablemente llevamos ya una tendencia de más de 20 años en donde se ha diezmado también a las fuerzas municipales en el país, en donde también son vulnerables. Pero aparte de que son vulnerables y de que los cambios estructurales no han fortalecido a las policías municipales, o al menos no los esfuerzos que se han realizado hasta ahora, también es importante señalar que hay no solamente falta de capacidades, sino también una laxa supervisión, fiscalización sobre los recursos que van destinados a los ayuntamientos en materia de seguridad pública, de tal forma que no están los incentivos también para que las autoridades locales, pues bueno, apliquen bien esos recursos y sobre todo se apliquen con inteligencia. Entonces, por los múltiples escenarios y frentes, tenemos a nuestros policías municipales pues diezmados, lamentablemente también cada vez más vulnerables ante los atentados, no solamente de la delincuencia común, sino ahora también y desde hace tiempo de la delincuencia organizada. En, en este sentido, a mí me llama la atención que se hable mucho de la militarización y bueno, se aprobó recientemente esta extensión al 2018, uno de los candados que muchos dicen de los que pusieron para aprobarla, pues son candados estéticos. Se habla de un fondo para el apoyo a las policías municipales y estatales, pero yo no sé qué tanto va este fondo, que bueno, ya lo veremos y lo revisaremos a fondo, vaya. Frente a esta militarización, ¿dónde queda la policía municipal? ¿Dónde queda la policía estatal? Escucho en algunos estados los operativos mixtos, pero pues la solicitud de casi todos los gobiernos es que vengan los militares, que venga la Guardia Nacional. ¿Y dónde quedan las policías municipales? Exactamente, la pregunta clave es en dónde quedan el fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Porque hay que recordar que la función de seguridad pública es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y que, digamos, la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, ahora empleada hasta el 2028, al menos en la minuta que ya pasó al Congreso, a la Cámara de Diputados, que fue aprobada en el Senado, pues no crea los incentivos reales para que los gobernadores y los presidentes municipales se hagan cargo de aplicar bien los recursos destinados a la seguridad pública en pues finalmente en sus gobiernos locales. Y por otro lado, también habrá que ver cómo estará presupuestado este fondo que pretenden crear para fortalecer a las policías locales, porque del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, como dice el dicho, ¿no? Y esto es muy importante mencionarlo Sí. porque más allá de las buenas intenciones que tengan los legisladores, habrá que materializarlo en el presupuesto del próximo año y sobre todo en el marco de la estrategia que pues hasta ahora no ha habido voluntad de modificarla. Y entonces tenemos que el incentivo que hoy tienen por hoy los gobernadores y los alcaldes es de seguir convocando y atrayendo mediante convenios a las Fuerzas Armadas y ahora Guardias Nacionales en labores de seguridad pública en sus territorios y no necesariamente fortalecer a las policías locales en diferentes tipos de capacidades. No solamente es patrullas, no solamente es poner mayores luminarias para disuadir el delito, sino también labores de investigación, que es en lo que más carecen muchas veces las policías locales. Ahora
Ahora última pregunta, déjame preguntarle también otra de las polémicas, es esta parte del espionaje, bueno, de la inteligencia, ya ves que le cambia la palabra al presidente, pero situaciones como la de ayer en San Miguel Totolapan, si hubiera inteligencia, se pudieran evitar, si hubiera algún trabajo realmente sobre ello, este tipo de situaciones, o digamos, se podría reforzar para evitar estas masacres, o verdaderamente estamos completamente expuestos a esto. Bueno, primero habría que apuntar que efectivamente hay una gran confusión entre inteligencia o análisis de inteligencia y el espionaje. La realidad es que todas estas herramientas que se tienen al alcance desde, digamos, el Estado de Derecho para realizar actividades de investigación y prevención del delito, pues sí tienen que ver muchas veces con labores de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues labores de determinar patrones, investigar actores, relaciones, Sí. etcétera, como lo hemos visto en otros sectores como el financiero. Y el espionaje tiene que ver más con el despliegue, finalmente, de individuos, de espías, básicamente, y de infiltración, muchas veces, ¿no? Es decir, no nos vamos a enterar que están espiando a alguien porque lo diga, pero un analista de inteligencia sí puede afirmarse como un investigador. Entonces, determinado ese lado, es muy importante decir que las capacidades que se tienen en materia de investigación y prevención del delito en las diferentes corporaciones de fuerzas de seguridad, al menos a nivel federal, sí se cuenta con capacidades. Sin embargo, muchas veces no pueden ser judicializadas las investigaciones porque se necesitan las órdenes de aprehensión o de investigación o carpetas de investigación por parte de las autoridades judiciales y ministerios públicos y fiscalías. Por lo tanto, la falta de coordinación muchas veces con las autoridades locales, en esto me refiero a las fiscalías estatales, pues puede ser el obstáculo para prevenir este tipo de incidentes y de crímenes cuando no se cuenta con todas las pues carpetas y sobre todo cuando no se cuenta finalmente con la judicialización de estas investigaciones. El Estado mexicano, a través de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, podrán tener carpetas y archivos de muchos delincuentes, pero no se puede llevar a cabo una detención si no se tiene autorización por parte de las autoridades pertinentes. Claro, y toda una investigación se echa a la basura. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan Massa, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UTLAP y experto en seguridad nacional, por esta charla, como siempre. Gracias a ti y a todo el auditorio. Hasta luego.